En el corazón del valle de Tulancingo, en Hidalgo, se levanta un cerro que guarda secretos, misterios y relatos que han pasado de generación en generación, el Cerro de Napateco. Aunque hoy lo conocemos como un sitio de senderismo y miradores naturales, la tradición oral lo señala como un lugar sagrado y peligroso. Los ancianos cuentan que dentro del cerro se esconde la temida Cueva del Chivo, también llamada por algunos la Cueva del Diablo. La leyenda dice que quien entra en busca de riqueza debe enfrentarse a una prueba imposible. Una serpiente gigante custodia las 7 entradas de la caverna. Si logras vencerla, aparece el mismísimo diablo, quien te ofrece fortuna, oro y poder a cambio de tu alma. Muchos aseguran que algunos vecinos del valle se enriquecieron de la noche a la mañana tras visitar esa cueva, pero todos pagaron un precio terrible al morir. Otros relatos afirman que el cerro tiene un patrón espiritual que concede favores, pero siempre de acuerdo con la verdadera intención de quien sube. Si vas con egoísmo, el cerro te devuelve desgracia. Si vas con fe, puedes recibir protección o guía. No faltan quienes aseguran haber visto luces extrañas en la cima, escuchado voces en la noche o encontrado velas consumidas dentro de la caverna. Algunos juran que han visto al chivo, con ojos brillantes vigilando los senderos, como si custodiara celosamente un poder oculto bajo la tierra. Pero Napateco no solo es leyenda. En realidad, se trata de un volcán apagado, compuesto de riolita, que domina el paisaje del valle. Muy cerca se encuentra la Peña del Yolo, famosa porque su silueta forma un corazón de piedra, un contraste entre el misterio y la belleza natural del lugar. Este detalle hace que la montaña sea vista no solo como un sitio de temor, sino también como un lugar de encuentros, de caminatas y de contemplación. El origen de estas historias se pierde en el tiempo. Los pueblos originarios solían considerar a los cerros como guardianes, como sitios de poder donde habitan espíritus o fuerzas divinas. Así, la Cueva del Chivo se convirtió en un relato moral, un recordatorio de que la ambición desmedida siempre tiene un precio. La advertencia se transmitía en torno a fogatas, en fiestas patronales, en las caminatas rumbo a los campos, hasta hacerse parte de la memoria del pueblo. Y aunque algunos aseguran que no hay más que una pequeña oquedad entre las rocas, el pueblo sigue transmitiendo la misma advertencia. El que entra en Napateco buscando oro nunca sale igual. Hoy, el cerro es visitado por caminantes y curiosos. Sus rutas de senderismo llevan a miradores espectaculares, desde donde se ve todo el valle de Tulancingo. Pero aún ahora, muchos prefieren no acercarse demasiado a la cueva, por temor a encontrar aquello que no estaban buscando. Napateco, el cerro que guarda entre sus piedras el eco de pactos oscuros, apariciones y secretos, sigue vivo en la memoria de la gente. Un lugar donde la naturaleza, la historia y la superstición se entrelazan para recordarnos que algunas leyendas nunca mueren, que las montañas hablan y que cada cerro guarda su propia verdad. El Cerro de Napateco no es solo una montaña en el paisaje de Tulancingo. Para muchos habitantes de la región, es un punto de referencia cultural que une el pasado prehispánico, la época colonial y la vida moderna del valle. Desde tiempos antiguos, los pueblos mesoamericanos atribuían a los cerros un carácter sagrado. Eran vistos como guardianes de los manantiales, como almacenes de riquezas minerales y también como portales hacia otros mundos. En ese marco, no sorprende que Napateco haya sido escenario de mitos y leyendas, que sobrevivieron al paso de los siglos. Con la llegada de la colonia y la evangelización, estas creencias se mezclaron con el temor al diablo y la visión cristiana del infierno. Así, lo que antes eran guardianes o espíritus de la montaña, se transformaron en relatos de apariciones demoníacas, pruebas de fe y pactos de sangre. La Cueva del Chivo, que para los pueblos originarios podía simbolizar la entrada a un mundo espiritual, se convirtió en el imaginario popular en la morada del maligno. El mito se adaptó, pero nunca desapareció. Los lugareños aún cuentan que, en noches sin luna,
Se escuchan lamentos o carcajadas provenientes del cerro. Otros aseguran que el viento que baja desde la cima lleva consigo voces antiguas que hablan en lenguas desconocidas, y algunos, con miedo y respeto, dicen haber visto figuras que se transforman en animales, recordando la presencia de los nahuales, brujos capaces de cambiar de forma. Estas historias no son exclusivas de Napateco. En Hidalgo abundan los relatos de cerros encantados, cuevas embrujadas y guardianes sobrenaturales. El Cerro del Tezontle, en la misma ciudad de Tulancingo, es célebre por las historias de brujas que vuelan en forma de guajolotes, mientras que en Tezontepec, el Cerro del Xicuco guarda su propia Cueva del Diablo. Todos estos mitos parecen hablar de un mismo tema: el poder oculto de la tierra y la fragilidad del ser humano ante lo desconocido. Para algunos estudiosos de la tradición oral, la leyenda de Napateco es un espejo de los miedos colectivos, el miedo a la codicia, a perder el alma por buscar atajos, a entrar en lugares prohibidos. También es una advertencia sobre la necesidad de respetar a la naturaleza. El cerro, como ser vivo, premia a quien lo trata con humildad, pero castiga a quien llega con soberbia. Hoy, pese al avance de la ciudad y la modernización del valle, Napateco sigue siendo un lugar de encuentros espirituales y turísticos. Caminantes y ciclistas suben para admirar la Peña del Yolo, esa roca en forma de corazón que recuerda que, en medio del misterio, también hay belleza. Algunos grupos organizan excursiones guiadas, donde se mezcla la narración de la leyenda con la contemplación del paisaje. Sin embargo, la advertencia permanece: no es recomendable entrar a la cueva, ni desafiar al cerro con intenciones oscuras. Así, Napateco es más que un cerro apagado. Es un libro abierto de la memoria de Hidalgo, un recordatorio de que las leyendas no son simples cuentos, sino enseñanzas que nos invitan a reflexionar. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en lo que promete un pacto con el diablo, sino en la herencia cultural que se transmite, en el respeto por la tierra y en la capacidad de escuchar las voces antiguas que aún resuenan en la montaña. ¿Y tú? ¿Conoces el Cerro de Napateco o alguna de sus leyendas? Cuéntanos en los comentarios si has escuchado historias de este lugar o si alguna vez lo has visitado. No olvides suscribirte y seguirnos para descubrir más leyendas